Hola, qué gusto que estés aquí nuevamente en nuestro canal. Hoy te voy a hablar de dos palabras que juntas son capaces de lograr maravillas en la vida de cualquier persona. ¿Cuáles son esas dos palabras? Cambio y actitud. Esas dos palabras son maravillosas en su conjunto. Y podemos verlo de las dos maneras. Actitud para el cambio o cambio de actitud. Ambas dos, juntas a la par, funcionan maravillosamente. Vamos a empezar por el cambio. Dice Guadalupe Pineda, o cantaba en una de sus canciones, cambia, todo cambia. También hace muchos años Aristóteles ya decía que un hombre no se puede bañar dos veces en el mismo río porque aguas corren tras las aguas. Una vez que ya pasó el agua ya no es el mismo río y así sucesivamente. Años después, muchos años después, un estudioso de la administración, Kurt Lewin, decía que lo único que permanece constante es el cambio. Entonces siempre estamos lidiando con el cambio. Desde años o tiempos inmemoriales lidiamos con el cambio. Entonces, ¿por qué tanto brete, como dicen por ahí, con el cambio? Bueno, porque ahora ese cambio es mucho más vertiginoso, rápido. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a esa dinámica del cambio. Decía el ilustre naturalista Charles Darwin, los organismos que no se adaptan desaparecen. Entonces, tenemos que dar en esa constante adaptación a los cambios. Solo que hay un pequeño detalle. Para entender precisamente el desarrollo del cambio, tenemos que prestar mucha atención a nuestras poderosas inclinaciones a no cambiar. A los seres humanos nos cuesta mucho trabajo cambiar. Yo suelo comentar que la tarea más difícil que tenemos los seres humanos, la tarea más ardua, el trabajo más duro que tenemos los seres humanos, es cambiar nosotros mismos. Siempre estamos esperando a que cambie la otra persona, que cambie el jefe, que cambie la esposa, que cambie el hijo, que cambie el maestro, que cambie el presidente, que cambie el vecino, etc. Y yo soy perfecto, a mí no me duele nada, no me hace falta nada. Tú estás mal, yo estoy bien. El único problema es que todos pensamos de la misma manera. Y ahí, decía mi madre, tenía un dicho, ya se vendió la tole. Entonces, ese es el problema. Nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio. Decía Mahatma Gandhi, conviértete en el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar? Bueno, una de las principales causas, podríamos decir así, es que el cambio significa desequilibrio. O sea, cambiar implica salirnos de nuestra zona de confort, de salir de lo establecido, de nuestra comodidad, y eso me desequilibra, tanto en lo emocional y en otras cosas. Entonces, por eso le tenemos temor al cambio y cierta animadversión para cambiar. Dentro de los impulsores, o de lo que nos mueve, se puede decir, teoría a cambiar, son precisamente la tecnología y la necesidad. Y de la tecnología no tengo mucho que decir. Ahorita lo vemos, ¿no? Por doquier, con los teléfonos inteligentes, oímos hablar de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la biorrobótica, etcétera, y vemos día a día como incluso la ciencia ficción, a la gente que escribe ciencia ficción ya le cuesta mucho trabajo escribir, ya no sabe qué escribir porque la realidad le está pisando los talones a la ciencia ficción. Entonces imagínense esa dinámica del cambio, esa vorágine en la que estamos metidos, ¿no? Cómo manejamos esa situación. Y lo vemos también en el mundo. El mundo está cambiando, para mal en ese sentido, tristemente, lo estamos destruyendo, lo estamos acabando el planeta. Y eso también nos está obligando a cambiar. Esa es la necesidad de cambio. Cuando veo que lo que estoy haciendo me está llevando a la ruina, me está llevando al abismo, entonces tengo que cambiar. Empiezo a ver la necesidad de cambiar. Y es ahí donde entra también la parte de la necesidad. Tenemos incluso que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Dicen los expertos que uno de los principales generadores de dióxido de carbono es el estiércol de las vacas. Entonces seguimos comiendo carne, va a haber necesidad de tener más vacas y va a seguir produciendo más dióxido de carbono, entonces vamos a seguir contribuyendo a la erosión de la capa de ozono. Entonces imagínense, tenemos que cambiar incluso todos nuestros hábitos alimenticios. Esa es la parte interesante que tiene el cambio, de saber cómo nos podemos adaptar y la necesidad de tenernos que adaptar a ese nuevo estado de cosas.
Me gusta contar cuando hablo de esto una historia. Yo digo una breve historia, muy cortita. Resulta que estaban dos orugas platicando y mientras platicaban, pasó por ahí una mariposa revoloteando y una de las orugas le dice a la otra: tú jamás me vas a ver a mí con esas cosas de mariposa. Obviamente se refería a las alas. Y ahí termina la historia. Acto seguido, le pregunto a los participantes: ¿por qué creen que la oruga no quería ser una mariposa? ¿Cuáles eran sus razones para no cambiar? Y la gente me empieza a comentar lo que ellos creen, lo que ellos piensan que es la razón por la que la oruga no quería convertirse en mariposa. Decían que le era más fácil arrastrarse, conseguir su alimento más fácil, volar es más riesgo. Pero incluso una participante alguna vez me dio una respuesta que a mí me llamó la atención y me gustó mucho, se me hizo muy interesante. Decía ella: mi mamá es una polilla, yo nunca seré una mariposa. Entonces fíjense cómo nuestros modelos mentales, nuestros paradigmas nos limitan, incluso a veces para cambiar, para mejorar. Entonces hay que trabajar con ellos también. No podemos ser lo que queremos ser si seguimos siendo como somos. Parece interesante, ¿verdad? Fíjense, no podemos ser lo que queremos ser si seguimos siendo como somos. Entonces tenemos que cambiar. El señor Albert Einstein definía la locura de una manera muy interesante. Decía él: locura es hacer una y otra y otra y otra vez las mismas cosas, esperando obtener resultados diferentes. Entonces, si queremos tener resultados diferentes en nuestra vida, tenemos que empezar a hacer cosas diferentes. De lo contrario, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados que hemos tenido hasta hoy. Cuando hablo de paradigmas, uno de los temas que me gusta tocar es el famoso problema o acertijo de los 9 puntos, que consiste en unir esos 9 puntos con 4 líneas rectas. Y supongo que tal vez ya tuviste la oportunidad de resolverlo, o lo has escuchado, lo has visto alguna vez, porque ya es un acertijo muy viejo, podríamos decirlo. Pero me gusta a mí seguirlo usando por una razón. Para resolver ese acertijo, si uno intenta resolverlo dentro de los límites del cuadrito que se forma con esos 9 puntos, es prácticamente imposible resolverlo. No se puede resolver. La única forma de resolverlo es si nos salimos de los límites del cuadrito. Una vez que nos salimos de los límites del cuadrito, la solución aparece casi por arte de magia. Y eso es lo que me gusta tocar. Esa es la parte interesante que me gusta tratar. De que para lograr ese cambio, para transformarnos a nosotros mismos, tenemos que salirnos de la caja. Tenemos que abrir nuestra mente. Como dicen por ahí, la mente es como un paracaídas. Solo funciona cuando se abre. Entonces, para dejar de ser como somos, implica romper esos paradigmas. Vamos a poner un caso para que vean lo interesante de los paradigmas, ¿no? Un ejemplo aquí muy rápido y sencillo. ¿Cuántos dedos tengo aquí? Muy seguramente, aunque deseo de corazón equivocarme, pero muy seguramente pensaste o dijiste 2. Y escucha bien, vamos a regresarnos tantito. Pregunté: ¿cuántos dedos tengo aquí? La respuesta es 5. Tengo 5 dedos ahí en la mano. Si bien solo 2 eran los que estaban levantados, pero en realidad yo tengo 5 dedos en la mano. Entonces fíjense cómo son de poderosos nuestros paradigmas, ¿no? Cómo nos limitan. Entonces tenemos que abrir nuestra mente, salirnos de esa caja. Otra cosa que es importante tratar acerca del cambio, decía el exdirector general de General Electric, Jack Welch, que si la velocidad del cambio allá afuera es más rápida que la velocidad del cambio dentro de la organización, con nosotros, aguas. Entonces estamos perdidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar a ese ritmo, estar constantemente monitoreando nuestro entorno para adaptarnos a esos cambios. Hace algunos años también el señor Andrew Grove, el exdirector general de Intel, también escribió un libro que se llamaba Solo
Solo los paranoides sobreviven. ¿Cuál era la paranoia? ¿A cuál paranoia se refería el señor Ruff? A que debemos estar constantemente volteando para todos lados, para ver qué está pasando a nuestro alrededor, cómo está cambiando el gusto de nuestros clientes, qué están haciendo nuestros competidores, qué está cambiando en el entorno, cómo está cambiando la legislación, para adaptarnos a esos cambios y mantenernos competitivos, seguir en el juego, como dicen por ahí. Entonces vean la necesidad de esto. Y el poder que tienen los paradigmas. Los paradigmas son tan poderosos que nos pueden llevar al cielo o nos pueden llevar al infierno, literalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros paradigmas. Y podemos, como ejemplo, citar algunos casos, ¿no? La extinta Kodak, que a pesar de que ellos fueron los que descubrieron la tecnología de la cámara de la foto digital, no lo creyeron. Dijeron, no, si no está impresa, si no está en papel, no es foto, la gente no la va a querer. Y por no cambiar ese paradigma, tan tan. Y la otra cara de la moneda, tenemos empresas con paradigmas muy diferentes, como el caso de Google, que no tiene cubículos, que tiene juegos de diversiones dentro de la oficina, la gente se puede dormir, echar su siestecita ahí en el trabajo, etcétera, pero es una de las empresas más competitivas y más productivas del mundo, más rentables sobre todo en el mundo. Entonces los paradigmas nos pueden jugar una u otra jugada, dependiendo de cómo los usemos o qué hagamos con ellos. El mundo cambia todos los días. La pregunta es, ¿yo también? ¿Yo también estoy cambiando todos los días? ¿Yo también cambio el ritmo que se mueve el mundo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y es la pregunta que honestamente tenemos que contestar para seguir manteniéndonos, insisto, en el juego. Entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo rompemos el status quo? ¿Cómo salimos de nuestra zona de confort? Y aquí entra la otra palabra. Actitud. La actitud positiva, obviamente, es una fuerza muy poderosa. Y tenemos que aprovecharla a nuestro favor. ¿Han escuchado la historia o la has escuchado de la diferencia entre los países ricos y los países pobres, ¿no? Que lo mismo podemos aplicarlo a nosotros, a la gente, a las personas. Pero voy a no expandir mucho y voy a citar dos nada más. Por ejemplo, el tamaño. Mientras que Brasil es un país muy grande, pero pobre, Japón, que es un país muy pequeño, son la tercera o la cuarta economía más grande del mundo. Y en cuanto a antigüedad, Egipto, que es un país milenario, sigue siendo pobre, mientras que países como Singapur o Australia, jóvenes, son ricos y prósperos. Entonces, dicen, ¿cuál es la diferencia? Si no es el tamaño, si no es la edad, si no son los recursos naturales, ¿cuál es la diferencia que hace que un país sea próspero, rico y otro no? Dicen los expertos que la respuesta es la actitud. Y a nivel personal, les voy a citar hablar de un personaje muy famoso, Cristiano Ronaldo. El 3 de abril del 2018 logró su hazaña, un gol de chilena casi perfecto, si no es que perfecto, ¿no? Alabado en todo el mundo. Pero poca gente sabe que le costó mucho trabajo. Lo intentó muchísimas veces antes de que lo pudiera lograr. La gente se reía de él, se burlaba de él, hacían bromas acerca de él, de ellos, de que no le salían las chilenas, siempre le fallaban. Pero su actitud, él siguió insistiendo, siguió luchando, no se dejó influenciar por las críticas, por las burlas, y lo logró. Y ese es el poder que tiene la actitud. Y así como Cristiano Ronaldo, tú y yo y cualquiera podemos hacerlo. Porque la actitud es algo que nuestra mente establece, está aquí. Entonces tenemos que trabajar con ello, tenemos que creer que podemos. Esa es parte fundamental de la actitud. El famoso caso cuestión de enfoques, que un periódico de esos años era parte de su publicidad. No recuerdo ahorita qué periódico era, el Universal creo, y así decía, cuestión de enfoques. Hay quienes ven el vaso medio lleno y hay quienes ven el vaso medio vacío. Y decían ellos, es cuestión de enfoques. Pero incluso hay una tercera alternativa, más poderosa.
El vaso siempre está lleno. Tiene la mitad de agua y la mitad de aire. Entonces podemos verlo de esa manera también, de manera positiva. Y nunca hay que subestimar la fuerza de la actitud positiva. Yo suelo comentar que hay que ser como Tiger, el personaje de Winnie Pooh, el tigre, siempre optimista, siempre alegre, siempre jovial, siempre buscando ayudar, crecer, mover, eso, ¿no? Esa es actitud positiva. Y por el otro lado, la contraparte, podríamos citar otro de los personajes, a Igor, que siempre está todo apachurrado, que siempre está todo acongojado, y también esa actitud no le beneficia en mucho o en nada, ¿verdad? Entonces siempre hay que mantener una actitud positiva y confiar y creer en nosotros. Claro, no siempre podemos mantener una actitud positiva, es prácticamente imposible. Siempre va a haber algo que nos haga desbalancearnos de esa actitud, algo que nos haga perder esa actitud, pero el reto es volver a retomarla lo más pronto posible, volver a retomar nuestra actitud positiva. Y te voy a pasar a compartir 8 técnicas para darle la vuelta a la moneda. La primera precisamente es esa, para recuperar la actitud positiva rápidamente. La primera técnica es, como dije, darle la vuelta a la moneda. Si yo acabo de comprar un carro y salgo de su casa y a la vuelta de la esquina, ¡pum!, lo golpean. En lugar de rasgarme las vestiduras y ¿cómo? Si lo acabo de comprar y el carro y lo que me costó y esto, mejor llego a su casa y le digo a mi familia, ¿saben qué? Tráiganse la leche, tráiganse el pastel, vamos a celebrar que le pegaron al carro. Dice, ¿cómo que vas a celebrar que le pegaron al carro? Sí, ya no nos vamos a tener que preocupar. Siempre estamos preocupados, no queremos sacar ni que le diera el sol porque le fueron a pegar, ya le pegaron, entonces ya olvidemos de eso, hay que celebrar. Y eso nos hace recuperar nuestra actitud positiva. La otra técnica es jugar nuestros ganadores. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos alegra? Entonces, cuando pasemos por una situación que nos haga perder nuestra actitud positiva, hay que volver a eso. Si a mí me encanta pintar, si soy bueno para dibujar, si me gusta tocar la guitarra, soy bueno jugando básquetbol, pues vamos a hacerlo. Y con eso voy a recuperar mi actitud positiva. La otra, hay que simplificar. La vida es simple. Mientras más simple seamos y veamos las cosas, nuestra actitud positiva también se va a mantener. Porque muchas veces quienes nos complicamos la vida somos nosotros. La vida es simple, pero yo me la complico. Entonces, en la medida que seamos capaces de simplificar, nuestra actitud se va a mantener positiva. La otra, aislar esos pequeños detalles que nos hacen desbalancearnos de nuestra actitud positiva. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. No es que uno deje de amar a esa persona, la vamos a seguir queriendo, amando toda la vida. Pero si siempre seguimos cargando que tanto que lo quería y ya no está, y ahora qué voy a hacer, y aguas. Lo que podemos hacer es tomar a esa persona y ponerla en un rinconcito de nuestro corazón. No olvidarnos de ella, ponerla ahí en el rinconcito del corazón, en un ladito, y seguir con nuestra vida, continuar. Esa persona siempre va a estar aquí, pero nosotros tenemos que saber seguir también con nuestra vida. Y esa es otra manera de reactivar otra vez nuestra actitud positiva. Número 5. Dar nuestra actitud positiva a los demás. Puede ser incluso que yo me sienta mal, que me sienta alicaído por alguna situación, pero si yo voy a visitar a otra persona, a un amigo, a un familiar que esté pasando por una situación difícil, no voy a llegar yo también a contarle mis penas y mis congojas, pues nos vamos a poner a llorar los dos. No, si yo llego a motivarlo y a alegrarlo y a levantarle su moral, su actitud, eso va a hacer que yo, poco a poquito, también empiece a levantar mi actitud, mi moral también. Número 6, vernos mejor a nosotros mismos frente al espejo. Querernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, aceptarnos como somos nosotros mismos. Si de entrada no nos gusta lo que vemos en el espejo, pues ¿qué podemos esperar de los demás? ¿Qué podemos si no me acepto como soy? Entonces, parte importante de sentirme bien y recuperar mi actitud positiva es verme mejor a mí mismo. Otra de las técnicas es aceptar la conexión que hay entre cuerpo y mente. Esa conexión es inseparable. Entonces, si de repente nos sentimos un poco desanimados, vamos a salirnos a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a trotar, esto, lo otro, lo que sea, y eso nos va a revitalizar otra vez, nos va a hacer volver a nuestra actitud positiva.
Y finalmente, la última técnica es aclarar nuestra misión. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál va a ser mi aportación a la humanidad? Incluso puede ser a mi familia, a mis vecinos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? El que yo encuentre mi misión en esta vida me va a hacer mantener esa actitud positiva. Saber que soy útil para alguien, para algo, que vine a contribuir, que vine a ayudar a alguien más a servir a este mundo. Eso me va a hacer que yo me mantenga con una actitud positiva. Entonces, esas son las técnicas para recuperar nuestra actitud positiva después de una recaída, una caída por ahí. Bien, dice un anuncio de las librerías Gandhi: di sí al cambio, aunque sea de página, pero hay que decir sí al cambio, hay que estar siempre dispuestos a cambiar, porque el cambio también es mejorar. Todos los cambios son para bien, entonces hay que procurar también ser animosos respecto del cambio. Siempre hay oportunidad para el cambio, siempre tenemos la posibilidad de cambiar. Entonces, en cualquier momento, cada día, cada instante, tenemos esa posibilidad de cambiar para mejorar, para servir mejor, para ayudar más, para ayudarme a mí mismo, a mejorarme a mí mismo. Siempre, en todo momento, tenemos esa oportunidad de cambiar. Entonces, hay que aprovecharlas. Porque ante cualquier estímulo, siempre hay una respuesta. Siempre estímulo y respuesta, estímulo y respuesta. Muchas veces reaccionamos, no respondemos, y eso nos mete en predicamentos. Lo mejor es responder a cada situación que nos sucede en la vida. Lo ejemplifico muy fácil y rápido, ¿no? Si vamos al médico porque nos sentamos un poco mal de salud, esperemos en Dios que no suceda, pero es hipotético el ejemplo, y el médico me checa y me receta y unas pastillitas, unas cucharadas, y me dice: venga dentro de 8 días para ver cómo va. Y regreso y el médico me dice: oiga, vamos a tener que cambiar el medicamento porque su organismo está reaccionando. Me están saliendo sarpullido, me está pasando algo, entonces el cuerpo está reaccionando al medicamento. Y eso es malo. ¿Qué pasa si por el contrario voy al médico y el médico me dice: oiga, va muy bien? Su organismo está respondiendo al medicamento. Eso quiere decir que voy bien, eso es bueno. Entonces esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Y siempre entre el estímulo y la respuesta va a haber un espacio, por pequeñito que sea, ese espacio que nos puede llevar una inhalación, un segundito. Ese pequeño espacio entra la actitud. Yo tengo ese pequeño espacio para responder ante las situaciones que me pasan en la vida y mantenerme ecuánime, mantenerme positivo, cualquiera que sea la situación. Entonces debemos de tomar conciencia. Eso es parte fundamental de qué está pasando a nuestro alrededor, cuáles son las circunstancias en mi familia, cuáles son las necesidades, qué es lo que está faltando en el vecindario, en la ciudad, en el mundo. Ahorita que estamos padeciendo esta situación de la pandemia y demás, ¿cómo puedo yo contribuir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué está sucediendo? Debo ser consciente de esa realidad para yo poder ayudar a mejorar, a cambiar, poniendo mi granito de arena. Debemos, como dicen por allí, entender las señales de la Biblia. Como dice la Biblia, entender las señales de los tiempos. Si no somos capaces de entender esas señales que nos están diciendo, que nos están alertando, que aguas, cambia. Entonces, como lo acabo de decir, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque esa es la advertencia, ese es el aguas, mira, te estoy mostrando para que entiendas, para que cambies y seas mejor. Entonces tenemos que aprender a entender esas señales de los tiempos, como dice la Biblia. Y la otra, muy importante, es que independientemente de que querramos jugar o no, ya estamos en el juego, ya estamos aquí,
Y eso no depende de nosotros. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es que si ya estamos aquí, ya estamos en el juego, la pregunta es, ¿queremos ganar? ¿Quiero ganar? Esa es la pregunta que me tengo que responder. Según Oprah Winfrey, una de sus célebres frases que a mí me gusta mucho, me encanta, dice que el mayor descubrimiento del ser humano es saber que somos capaces de cambiar nuestro destino, cambiando nuestra actitud. Con solo cambiar nuestra actitud podemos cambiar nuestro destino. Entonces, hagámosle caso a la señora Oprah Winfrey. Porque, del otro lado, vuelvo a citar al señor Jack Welch, les decía el director general de General Electric, una de sus frases que también a mí me gusta mucho. Y dice él, como advertencia también, cambia antes que tengas que cambiar. Antes de que tengas que hacerlo, antes que sea obligatorio, antes de que te obliguen a cambiar, cambia tú. Esa es la sugerencia, el consejo del señor Jack Welch. Y voy a terminar la charla con una frase que también es de mis favoritas y que cada vez que tengo oportunidad, como en este caso, la comparto con mucha gente, con todos los que tengo el gusto y el honor de tratar y convivir. Y dice, nada cambió, solo yo cambié. Por lo tanto, todo cambió. Gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que nos sigas visitando en nuestro canal y agradeceré mucho también que te suscribas.